Buenas tardes y de nuevo muchas gracias por venir esta tarde al Museo del Prado, a este auténtico placer que es continuar con este ciclo, esta cátedra de Antonio Muñoz Molina. Desde la semana pasada, en que tuvimos de nuevo el privilegio de estar aquí, pues han ocurrido muchísimas cosas en el Museo del Prado. Ustedes lo han visto y han sido ustedes testigos a través de medios muy diversos. Cumplimos 200 años, que ha sido para nosotros una enorme satisfacción, y tengo que decirles también que para el personal del museo una enorme liberación, porque llevamos prácticamente 2 años trabajando a un ritmo inhumano. Les diré que hemos recibido tanto cariño que en el Museo del Prado solo tenemos agradecimiento para toda la gente que nos sigue, para toda la gente que quiere esta institución, nosotros también naturalmente, pero desde dentro lo vemos quizás de otra manera. Les voy a dar un pequeño dato. El martes 16 millones de españoles a través de medios diferentes, a través de la televisión, en cadenas diferentes, siguieron noticias del Museo del Prado. Eso probablemente sea la muestra más evidente del cariño que este país siente por esta institución. Y sin más preámbulo, únicamente hablando de una pequeña modificación en el título, no es la contemplación de lo real, sino la imaginación de lo real. Así es como aparecerá también en la publicación. Es una pequeña variación, pero creo que era necesario hacerla notar. Pues sin más preámbulos, sin más dilaciones, pues doy la palabra a nuestro catedrático del Museo del Prado. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes otra vez. Esto empieza a ser una costumbre, ¿no? He puesto la contemplación de lo real, la visión de lo real al final, he puesto la imaginación de lo real. Ya no sé exactamente con qué título me quedo, pero bueno, los tres tienen que ver, ¿no? En Patinir la mirada se recrea en lo visible, lo terrenal, lo concreto del mundo. Hay que quedarse mucho tiempo delante del descanso en la huida a Egipto para captar todos los detalles minuciosos que el pintor ha acumulado en el rectángulo no muy grande de la tabla, o ha dispersado más bien, como al azar, como si registrara lo que podría ver cualquier día quien recorriera uno de esos paisajes rurales de Flandes, bosques y tierras cultivadas, campos abiertos y granjas dispersas, aldeas de casa con tejados de paja trenzada. Hay que quedarse mucho tiempo delante del cuadro creyendo que uno ya lo ha advertido todo y regresar luego y descubrir detalles cruciales que le pasaron inadvertidos. Casi todo lo que viera el espectador en esta pintura le sería familiar. Por su formato y por la escala de las figuras y los detalles, es indudable que estaba hecha para ser vista de cerca, en un altar no muy grande, en un oratorio de una casa privada. La contemplación podía ser tan personal, tan íntima, como la de la lectura y el deleite de un libro de horas. Sería fácil detenerse sucesivamente en los detalles visuales, igual que en la belleza o en la hondura de una frase evangélica, o en los primores de la caligrafía de uno de esos libros escritos y dibujados a mano que desaparecieron con la llegada de la imprenta. Es la precisión de lo real lo que nos subyuga en la pintura flamenca, la sensación de estar viendo las cosas a través de un aire muy limpio, ese aire que queda cuando se abre el cielo y sale el sol después de la lluvia en una plaza o en un campo de Holanda. Un fresco italiano está pintado para ser visto de más lejos, y la técnica permite mucha menos exactitud que la de la pintura al óleo o al temple sobre tabla. La pintura italiana, dice Panofsky, sucede en una atmósfera intelectual empapada de neoplatonismo. Lo inmediato y concreto importa mucho menos que la representación de formas ideales. En Flandes, en la segunda mitad del siglo XV, prevalece lo que Panofsky llama, y cito, un nominalismo filosófico según el cual la cualidad de lo real pertenece en exclusiva a las cosas concretas, directamente percibidas por los sentidos, y a los estados psicológicos conocidos a través de la directa experiencia interior. En este descanso en la huida de Egipto, la mirada y también la imaginación descansan en lo real. Habría que poder sentarse para mirar demoradamente el cuadro, para descansar también en el recorrido del museo. El cuadro te desafía en su inmovilidad.
Es lo que ahora se llama una experiencia interactiva, solo que con la tecnología más avanzada de principios del siglo XVI. Lo puramente fantástico queda reducido a la escenografía de esa ciudad del ángulo superior izquierdo en la que se celebran sacrificios a los monstruosos dioses paganos, uno de los cuales tiene cabeza de rata. La redención ha empezado, pero el mundo antiguo perdura todavía. La arquitectura tiene formas entre orientales y románicas, una sugestión de lugares lejanos y de tiempos remotos para un espectador de hacia 1500. El destino de los dioses paganos ya está empezando a cumplirse. Los ídolos de Heliópolis caen de sus pedestales y quedan despedazados cuando pasa cerca de ellos la Sagrada Familia. Pero lo fantástico o lo teológico se desdibujan frente a la rotunda precisión de lo real. Ese gesto con que San José lleva entre las manos un tarro colmado de leche o de requesón, con la cautela de no derramarlo, tarea nada fácil en un terreno muy desigual. O la calma con la que el burro aprovecha el reposo para pacer la hierba, aunque el descanso ha de ser tan breve que ni siquiera le han quitado la albarda. O el color oscuro de la tierra que los campesinos están sembrando, o los dorados y amarillos de las altas espigas de trigo, en las que ya ha comenzado la siega. Hay que detenerse también en el arado de púas que abre los surcos de la tierra, y en la figura del niño que tira de la brida del mulo, y en el hombre que va detrás esparciendo simiente. Y también, ahora me di cuenta, en los pájaros que se precipitan para picotear la semilla recién caída en la tierra, y la penumbra de la arboleda que empieza un poco más allá. La frontera entre los campos de cultivo y los bosques primitivos de Europa, que ya están siendo talados. Los bosques comunales donde los campesinos pobres se abastecen de leña, cazan pájaros, recolectan frutos silvestres. He dicho un arado, pero me fijo mejor y reconozco en esa especie de reja con púas una grada, que es el aparato que servía no para arar la tierra, sino para removerla superficialmente para que cubriera los granos de la siembra. Entre los árboles del bosque avanza como a saltos o a pasos de baile un tocador de zanfoña. Los tocadores de zanfoña aparecen en los grabados y en las pinturas y en los cuentos como personajes a la vez seductores y maléficos, músicos de paso que incitan a la fiesta y también a la locura, narradores de leyendas, portadores de una música que hipnotiza con su monotonía y acompaña a los bailes populares. El tocador de zanfoña tiene algo de peregrino y de bufón, y aquí danza como un parásito entre los árboles, mientras muy cerca de él los campesinos se entregan a sus tareas agotadoras, y de fruto siempre tan dudoso, porque los pájaros se comen las semillas recién sembradas y porque en cualquier momento puede irrumpir en el tiempo ordenado y siempre idéntico de los trabajos del campo y de las estaciones, una de esas tempestades de desgracia que traen consigo los hombres armados, los mercenarios, los emisarios de la guerra. Días después vuelvo a Patinir en la compañía de Eduardo Barba, el botánico prodigioso que tiene catalogadas todas las especies de plantas que hay en los cuadros del museo, y él me indica que ese personaje no lleva una zanfoña, sino una ballesta, y que la está armando. Él también es uno de los invasores. Muchas cosas distintas suceden al mismo tiempo, en lugares familiares, en espacios reducidos. Hay algo muy delicado y a la vez contumaz en la realidad de las cosas comunes, el equipaje modesto de los fugitivos. Yo no me canso de mirar esa cesta de mimbre, tejida con tanta destreza, con su tapa que encaja muy bien para que no se derrame la comida que va dentro, con la prevención añadida de un pequeño candado, o la calabaza para el agua, a la que se ha enganchado con un cordel un pequeño vaso cónico de metal, para que el niño beba de él, o la alforja de lona que llevará San José al costado y el cayado en el que se apoyará cuando reanuden la marcha. Cada objeto ha requerido al pintor una capacidad de observación absoluta, tanto de la mirada como de la mano. Cestos y calabazas así llevarían los caminantes entonces. Todavía yo alcancé a verlos cuando era niño. He bebido agua de una calabaza así y he llevado la comida de mi padre a su huerta en un cesto parecido, aunque no de mimbre ni de palma, sino de esparto. También he visto cerdas enormes como la que da de mamar a sus cochinillos delante de esa casa que se ve al fondo, que parece una granja, pero que según quienes más saben de la iconografía de la época resulta ser un prostíbulo, porque así lo indica el palomar que hay sobre el tejado.
En la escena piadosa, en lo que parecía un paisaje de calma rural, casi un recuerdo del paraíso, de pronto suceden cosas inquietantes o demasiado reales para ser decorosas. Fijándose mucho, al pie de un muro de la casa hay un hombre en cuclillas que está defecando. Esa figura es una de las firmas peculiares que Patinir solía incluir en sus cuadros. Al campo de trigo que creció de la noche a la mañana milagrosamente han llegado unos soldados. Son más temibles porque el pintor no se ha molestado en darles un aire de época, no ha intentado situarlos en el siglo lejano del comienzo del cristianismo. Los militares que están cometiendo una masacre son tan contemporáneos para el espectador de Patinir como la grada y como la arquitectura de las casas y las herramientas de los campesinos. El descanso en la huida de Egipto ha de terminar de inmediato. Esos soldados están siguiendo de cerca el rastro de los fugitivos y si los alcanzan tendrán con ellos la misma falta de piedad que sus compañeros de armas con los hijos pequeños de los aldeanos cuyas casas están asaltando ahora mismo. Entre las altas espigas rubias han crecido amapolas. Ahora la mirada pide más realidad. También cansan las abstracciones de la teología y de la belleza, la omnipresencia de los privilegiados o de los santificados, reyes, príncipes, dioses, mártires, guerreros. Uno quiere saber cómo eran las cosas concretas con las que la gente común convivía, las herramientas que usaba. Para compensar las fantasmagorías de las visiones de los santos, de las hazañas de los generales, de la soberbia de los poderosos, de la lujuria de los dioses de la mitología, uno quiere fijarse, por ejemplo, en los campesinos que labran y siembran y en los que siegan el trigo en el cuadro de Patinir, o en esa mujer caída boca abajo en medio del tumulto del triunfo de la muerte de Bruegel, que está en la misma sala. La ven con más detalle aquí. A su alrededor todos son esqueletos, demonios, figuras alegóricas. Esa mujer es perfectamente real. Ha caído de cara contra la tierra y aún extiende el brazo izquierdo, en el que sostenía a su bebé, y lo rodea con él como para seguir amparándolo. Un perro esquelético está lamiendo al niño. Junto a la mano derecha de la mujer hay un huso de hilar. Cuando llegaron los soldados de la muerte, esta mujer salió huyendo de la casa con el niño en brazos y no le dio tiempo ni de dejar su tarea de hilado. Es una sola figura perdida en el gran cataclismo del final del mundo. Es perfectamente anónima porque cayó boca abajo. Es anónima, pero el gesto de seguir abrazando a su hijo y el uso con el copo de lana en el que trabajaba le aseguran una irreductible realidad individual. El niño Jesús de Patinir está pintado por un colaborador, ¿no? No es muy convincente, pero el gesto de la Virgen que se presiona el pecho entre el dedo índice y el corazón para facilitar que baje la leche es delicado y exacto. Esa figura la pintó un ayudante, como he dicho. Casi igual de fiel es otra mano de otra Virgen en otro descanso en la huida de Egipto, esta vez de Gerald David. También aquí hay un bosque por el que se ve a San José tirando del burro, en el que van su esposa muy joven y su hijo recién nacido. La Virgen de Gerald David transmite la sensación de maternidad muy joven, pero su destreza en la representación de lo real no llega a que el niño tenga alguna interacción verdadera con la madre. Es el gran enigma de los niños en la pintura. Los pintores han pasado siglos manufacturando niños, como en una gran cadena de producción. Niño Jesús, San Juanes Bautistas, angelotes, amorcillos, cupidos, y jamás parecen haberse molestado en mirar a un niño de verdad. Dibujan y pintan criaturas monstruosas, bebés alargados con caras de viejos, niños de rizos rubios y carnes amorcilladas, caras infantiles que nunca tienen un solo rasgo individual. En todo ese gran anonimato de niños como prefabricados, destaca solitariamente el amorcillo que hace pis levantándose el camisón en la ofrenda a Venus de Tiziano. Poussin pintó centenares de figuras infantiles y todas ellas son de una incompetencia inaceptable, a la que sin embargo no parece que nadie pusiera reparo. En 3 siglos de pintura, del XV al XVIII, los niños proliferan como extraños seres entre decorativos y amenazadores, tan irreales como los leones, por poner otro ejemplo de incompetencia clamorosa, aunque más justificada. No mucha gente podía saber cómo era de verdad un león en Europa en ese momento, ¿no? Los niños estaban en todas partes, sin embargo. Los leones que acompañan a San Jerónimo unas veces parecen gatos y otras perros y otras leones heráldicos de escudos. En el Arca de Noé de Jacopo Bassano hay una proliferación espléndida de animales muy bien observados, incluido un caracol
que no sabe si llegará al arca antes de que cierren las puertas y que además no lleva pareja. Se ve aquí. Miguel, que me ayuda con las imágenes, yo le decía, no lleva pareja, y dice, pero los caracoles no son hermafroditas. Y digo, bueno, quizás esa es la razón no sé, pero ahí está el caracol, ¿no? Bassano pinta gallos, perros, burros, caballos, lechuzas, gallinas, toda la variedad jubilosa del reino animal que podía conocer un europeo del sur. Cuando ha de pintar un elefante, sin embargo, disimula su ignorancia o su inseguridad mostrando solo una parte del animal. Pero la pareja de leones que sube, no sin jactancia, por la pasarela es imperdonable. El primer león veraz que hay en el museo lo pinta Rubens, devorando a un zorro, también muy verosímil, en el primer plano del triunfo de la Iglesia. El primer niño observado de verdad es el niño Jesús en la adoración de los magos de Velázquez, que al parecer era una niña, por cierto, la hija del pintor. Está bien erguido y mira como un bebé que tal vez tendrá 1 año, y no los días o semanas que habría tenido Jesús cuando los magos vinieron a adorarlo. Pero es un niño de verdad, con rasgos tan individuales y con una sugestión precoz de personalidad, tanta al menos como los adultos que lo rodean. Nadie se fijó nunca de verdad para pintar a un recién nacido hasta que lo hizo Georges de Latour en su prodigiosa adoración de los pastores, que estuvo memorablemente en este museo en una exposición hace unos años, ¿no? No, nunca había habido un bebé como ese. Gracias a la escena del nacimiento de San Juan Bautista o el de la Virgen, podemos asomarnos al mundo de la intimidad de las mujeres que trabajaban con sus manos, sirvientas y parteras. Hay un chispazo y una visión de la realidad en el nacimiento de San Juan Bautista de Artemisia Gentileschi. La madre queda desfallecida en la cama después del parto y las mujeres que la asisten lavan al recién nacido, levantan con vigor artesas de agua caliente sobre un suelo popular de baldosas de barro y se les ven los antebrazos fuertes y las manos expertas y enrojecidas, las camisas remangadas, el pelo recogido de cualquier manera para que no moleste viniéndose hacia la cara. En la adoración de los pastores de Juan Bautista Maíno, el niño es verdadero, aunque no sea un recién nacido. Pero el relámpago de realidad más poderoso es el gesto de San José que le besa el bracito carnoso con los ojos cerrados de puro deleite paterno, sujetándolo muy delicadamente con la mano, que presiona con extremo cuidado la carne infantil. Ese es el mundo de la realidad común que queremos ver y casi nunca se nos muestra. La vida popular deja muy pocos rastros. La música popular solo empezó a registrarse cuando empezaron las grabaciones fonográficas, a principios del siglo XX, que fue también cuando algunos musicólogos empezaron a hacer transcripciones anotadas. Las caras, las habitaciones, los trabajos de los pobres solo han podido perdurar desde la invención de la fotografía. Solo a partir de la Celestina, Lazarillo, Guzmán de Alfarache, Don Quijote, entraron en la literatura el habla y las vicisitudes de la gente común. En 1575, un antiguo soldado, Bernal Díaz del Castillo, terminó su historia de la conquista de la Nueva España, que era una reivindicación de los trabajos de los soldados de a pie en la conquista de México, que la crónica oficial de Juan López de Gómara atribuía sobre todo al protagonismo heroico de Hernán Cortés. En los cuadros de batallas, los generales vencedores aparecen en primer plano, casi siempre a caballo, y los soldados que luchan y mueren y sufren todas las indignidades de la guerra apenas se distinguen en la gran masa del fondo. Velázquez, Maíno, Snyder muestran algo de las caras y de las vidas de los que participan como carne de cañón en las guerras. Solo Goya, casi 2 siglos más tarde, concede el primer plano a las víctimas. Pero también Goya es una excepción. Es la fotografía, primero en la Guerra de Crimea, luego en la Guerra Civil Americana, la que deja ver de verdad lo que se atisba en Patinir y en Bruegel, toda la escala de la infamia y la carnicería de la realidad de las batallas. Sigo buscando pormenores. En el San Jerónimo de Patinir, un lazarillo guía a un ciego por un camino junto a un río. Se ve aquí de este lado. Y una liebre permanece encogida y alerta, mimetizada con la tierra, con las orejas tiesas. En un cuadro entre flamenco italiano de Bernard van Orley, la Virgen tiene en la mano una pera tan exactamente dibujada y modelada como la mano misma que la alza, como para someterla a una observación meticulosa. Chispazos de realidad. El niño Jesús en la Madonna Durán ha dado un manotazo
impaciente queriendo pasar las páginas de la Biblia que su madre tenía abiertas sobre el regazo y las ha estrujado desastrosamente. En el armario de madera de la Anunciación de Dirk Bouts hay una jarra y una fuente y junto a ellas una manzana perfectamente terrenal. En el panel contiguo, el de la Visitación de la Virgen y Santa Isabel, el de la Visitación, la Virgen y Santa Isabel se tocan las barrigas ya muy hinchadas por los respectivos embarazos y el gesto de las manos de cada una de ellas es de curiosidad y cautela. Palpan con cuidado para no perturbar a la criatura, pero también con el propósito de notarla moverse. En el descendimiento de Van der Weyden, la figura de la izquierda tiene la cara muy pálida y los párpados enrojecidos y casi llagados por el llanto. Y al pie de la escena hay una secuencia de plantas y flores silvestres tan perfectamente dibujadas como en un manual de botánica. Yo creía haberlas observado con mucha atención, pero Eduardo Barba me las fue... Aquí está Eduardo Barba. Me las fue señalando una por una y diciéndome sus nombres en latín y sus bellos nombres comunes, que yo iba apuntando con avaricia, mientras él hablaba, pasándome de vez en cuando una especie de mira telescópica que suele llevar colgada al cuello como la lupa de un detective sagaz de la pintura y de la botánica. Milenrama, ortiga muerta, geranio silvestre, junco, cardo, sanamunda, vallica, espiguilla, diente de león. Esas son todas las flores que hay en ese cuadro. Puedes recorrer muchos cuadros, salas enteras, sin que te asalte la infalible percepción de lo real. Las ramas y las hojas del árbol de la ciencia del bien y del mal pertenecen a un manzano indudable en la pareja de Adán y Eva de Durero. La forma y el color de la manzana son tan reales como las mandíbulas abiertas y el dibujo de las escamas de la serpiente, y como el aire arrebatado de expectativa y deslumbramiento y deseo en la cara de ese hombre y de esa mujer, todavía no tocados por la vergüenza ni la culpa, según dice el Génesis, y estaban desnudos y no se avergonzaban. Junto al Cristo resucitado y la Magdalena de Correggio, los dos idealizados en su gestualidad de teatro, en una claridad de amanecer que aún no disipa las sombras, hay una azada, un sombrero de paja y una pala de hortelano. Sobre un capitel de la Anunciación de Fra Angelico está posada una golondrina tan exacta como cada una de las flores, hierbas y plantas del paraíso terrenal, 36 de ellas perfectamente reconocibles según el omnisciente Barba. Por comparación con esa golondrina, la paloma reglamentaria del Espíritu Santo carece del todo de poesía, a pesar de los rayos de oro que la traspasan y parece que la empujan. Un pintor tan adepto a las abstracciones celestiales como Fra Angelico tiene también una pupila de naturalista. En la media granada que sostiene la Virgen de la Granada se distingue el corte irregular de la corteza, muy recia y difícil de pelar, y cada uno de los granos, algunos muy rojos y otros casi blancos, separados en grumos por los velos translúcidos del interior de la fruta. Justo al lado, en el tránsito de la Virgen de Manteña, las figuras previsibles de los apóstoles, con sus togas y túnicas de estatuaria clásica, se recortan contra una ventana abierta a una vista despejada de las afueras de Mantua. Agua quieta, tejados y diques, un paisaje no abstracto ni celestial, sino probablemente reconocido para cualquiera que viviese en la ciudad. El primer paisaje real, del todo identificable, de la pintura italiana. Me fijo en una damajuana, en una jarra de vidrio, en un cesto rebosante de panes, en la última cena bastante formularia de Agostino Carracci. En el montón de panes apilados al pie de la mesa hay una urgente verdad que no existe en las figuras de los apóstoles ni en la de Jesucristo. Un martillo terrible se alza para golpear la cabeza de un clavo que ya está hincado en la palma de la mano de Cristo. Hay una cuadra o un pajar de verdad en el nacimiento de Federico Barocci, con el suelo lleno de paja esparcida y un niño Jesús bastante verosímil en un pesebre de tablas toscamente clavadas, sobre un lecho que es un haz de paja. Hay un cedazo en el suelo para cernir el grano que alimentará al burro y al buey, con su solemnidad de animales a la vez comunes y de algún modo sagrados. La luz que irradia del recién nacido puede ser también la de una vela. Todo el gran espectáculo del anuncio a los pastores y su adoración se resume en esa puerta entornada, a la que acaban de llamar sin atreverse a entrar, aunque San José los anima.
Al fondo hay una claridad como de relámpago en un cielo muy oscuro de noche de tormenta. Puede ser un relámpago y puede ser la luz igual de cegadora, pero también sobrenatural, de los ángeles que vienen a anunciar el nacimiento. Como en Patinir, lo real no excluye lo sagrado, sino que lo manifiesta con una simplicidad misteriosa. Para nosotros, lo concreto y lo abstracto son incompatibles, y las leyes de la naturaleza desmienten la posibilidad del milagro. Por eso nos choca tanto que algunos de los grandes pioneros del conocimiento científico, como Galileo o Newton, fueran también personas muy religiosas. Para ellos, la perfección matemática de las leyes de la naturaleza confirmaba su fe, porque era una prueba de la sabiduría y la omnipotencia del Dios que las había creado. Una de las pruebas de nobleza de la pintura es que sirve de testimonio visible de esa perfección. Quien atentamente quisiera considerar, escribe Francisco Pacheco, juzgará haber sido el principio de aquesta arte la misma naturaleza, y el ejemplar o modelo la bellísima fábrica del mundo, y el maestro aquella primera luz infundida por gracia singular en nuestro entendimiento. Para un pintor, para un creyente, para un ilustrador de libros de horas, cada cosa visible revela en su perfección la sabiduría divina, y no hay nada tan concreto, tangible, terrenal, que no contenga también un sentido simbólico. La calabaza, la alforja, el burro con su albarda de Patinir, el oro del trigo maduro, aluden a la condición peregrina de los seres humanos en esta vida, que es el lugar del tránsito hacia la otra. Y la fertilidad de la naturaleza después del adormecimiento invernal representa la renovación del mundo traída por el nacimiento de Cristo. Y las espigas dispuestas para la siega anticipan el pan de la Eucaristía. Junto a la Virgen hay un manzano que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo sagrado está siempre siendo amenazado por lo profano. Como en la parábola del sembrador en el Evangelio, una parte de la semilla, que es la palabra salvadora, se perderá porque la comerán los pájaros. A un paso del campo roturado está el bosque lleno de peligros. Está ese ballestero al acecho que tiene algo de demonio. El prostíbulo, la gran cerda con sus cochinillos hambrientos, el hombre que defeca groseramente, avisan de la fuerza nunca vencida de los apetitos carnales. Igual que los soldados al servicio de Herodes, cometen sus masacres en un presente, en un aquí y ahora que también es intemporal. La cerda come bellotas de un roble, mientras los cochinillos maman de ella. Sobre la chimenea de la casa, junto a la que están degollando a los inocentes, hay un nido de cigüeñas, y una cigüeña está en él, alimentando a su cría. Por el camino del fondo vienen más soldados a caballo. La apariencia de quietud de ese paisaje que se va alejando hacia los azules del fondo es un consuelo y una promesa. La cigüeña está ahí, en lo alto. La apariencia de quietud de ese paisaje que se va alejando hacia los azules del fondo es un consuelo y una promesa, pero también el aviso de un engaño. La idolatría, la crueldad, la corrupción son una amenaza inmediata y constante, contra la cual no hay más defensa que la inocencia despojada y al mismo tiempo milagrosa de esa mujer fugitiva que amamanta a su hijo en medio del campo y que de un momento a otro continuará el viaje. La pera exacta que lleva en la mano la Virgen de Van Orley es el contrapunto de la manzana de la perdición de Eva, porque en el sistema de resonancias y simetrías de la imaginación cristiana, María es el reverso de Eva. Una trajo la perdición y el pecado al mundo, la otra asegura la salvación. A eso mismo alude más disimuladamente la manzana sobre la alacena en la Anunciación de Dirk Bouts. El arte está haciendo dos cosas a la vez. Está mostrando una imagen de la simple naturalidad de la vida y el aviso y la prueba de un prodigio que va a trastornar el mundo. Las flores y las plantas al pie de la Virgen del Patinir, como las que abundan en el jardín del Edén, del que está siendo expulsados Adán y Eva en la Anunciación de Fra Angelico, son tan identificables como en las ilustraciones de los herbolarios de la época. Su morfología es tan precisa como las virtudes medicinales que se les atribuyen. Pero al mismo tiempo, cada una de esas especies posee un significado simbólico y ninguna de esas dos cualidades anula ni entorpece la otra. Como en el poema de Baudelaire, la naturaleza es un templo de vivientes pilares y el ser humano la atraviesa, igual que el espectador en el museo, como un bosque de símbolos. Cuanto más te acerques a mirar la granada abierta en la Virgen de la Granada,
Más asombrosa te parecerá la maestría meticulosa de Fra Angelico, más propia de un maestro flamenco que de uno italiano. Pero no la estarás viendo del todo si no tienes en cuenta que esa granada, con el rojo de sangre de su jugo, está aludiendo a la pasión de Cristo, al porvenir de desgracia y tormento que aguarda ese niño. La creación entera es un gran edificio simbólico, en todo su conjunto y en cada uno de sus elementos visibles. Las zarzas al pie de la Virgen de Patinir, igual que las que pueden no advertirse en la adoración de los magos de Velázquez, son un anuncio literal de la corona de espinas. Dice Antonio López García que a lo largo de la historia humana han sido raros los periodos en que los artistas han prestado verdadera atención a lo real. Las cosas que dice sobre pintura Antonio López suenan al mismo tiempo como oráculos y como observaciones de sentido común. Él habla con una reverencia casi religiosa de los pintores de animales del Paleolítico o de los escultores de los bajorrelieves asirios, con sus escenas cruentas de cacerías y batallas, o los bronces y los retratos romanos, o los retratos estremecedores de muertos en las momias del Fayum. Miras a uno de ellos y te está mirando a los ojos con una plenitud de presencia no mitigada por una lejanía de 2000 años. ¿Quién ha observado nunca un animal como el autor de La leona herida? No hay idealización ni tosquedad, no hay caricatura. El largo cuerpo musculoso y flexible, atravesado por las flechas, se tensa en un espasmo de dolor que dilata las mandíbulas y casi nos permite escuchar el rugido de la fiera moribunda. Las patas delanteras todavía se apoyan con fuerza en la tierra. A las traseras, una flecha certera en las corvas las ha dejado ya inútiles. En la galería milenaria de los retratos formales de los faraones resaltan de pronto los rasgos individuales, la cara atribulada y huesuda del hereje Akenatón. En el Museo Arqueológico de Nápoles, la mirada se embriaga con el naturalismo de los mosaicos de animales, de peces, de pulpos, de aves, de ranas, de todo tipo de criaturas terrestres o marinas. Antes de visitar ese museo, yo asociaba al mosaico, sobre todo a la severidad imperial y litúrgica del arte tardorromano y bizantino. No sabía que ese arte hubiera tenido la facultad de representar y de celebrar todo el esplendor de lo visible. Después de aquella explosión de naturalismo, los artistas dejaron de observar el mundo natural durante al menos 1000 años. Comprendí entonces, viendo estos mosaicos, esa historia que cuenta Plinio el Viejo, la de un mosaico instalado en el suelo de un palacio que imitaba con tanta perfección el aspecto que habría tenido después de un banquete, que los criados se apresuraban a barrerlo, como si de verdad hubiera copas volcadas, manchas de vino, restos de comida. Los artistas han pasado a veces siglos sin fijarse en la realidad que tenían delante de los ojos o sin considerarla digna de ser representada, o sirviendo a señores cuyo máximo interés era esconderla o falsificarla en beneficio propio. Y sin embargo, al menos desde los tiempos de los griegos, una parte del prestigio de la pintura se ha basado en su capacidad de imitar lo real con tanta perfección que podía engañar a los ojos, y no solo los de los seres humanos, sino también los de los animales. No hay tratadista, desde Vasari a Palomino, que no cite las anécdotas sobre pintores antiguos que cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural, en dos vertientes sobre todo. La primera, desde luego, para recordar la extrema nobleza que se atribuía en la antigüedad al arte de la pintura. La segunda, el virtuosismo con el que lograban que las cosas pintadas parecieran reales. A lo largo de casi 3 siglos, las historias se transmiten de un tratado a otro. Plinio el Viejo es tan valioso para los pintores porque en él encuentran las únicas huellas más o menos seguras de una tradición perdida. Los poetas, los filósofos, los historiadores contaban con sus modelos indudables, transmitidos en copias manuscritas, por fin accesibles en ediciones críticas gracias a la imprenta. Desde Brunelleschi y Alberti, los arquitectos habían contado no solo con el Tratado de Vitruvio, sino con las ruinas de palacios y templos antiguos, algunos tan completos como el Panteón de Roma. Nuevas excavaciones rescataban cada día esculturas antiguas casi intactas o fragmentos igual de elocuentes, como ese torso belvedere que se había encontrado en el campo di Fiori durante el papado de Julio II y que ejerció tanta influencia sobre Miguel Ángel. Pero de la pintura antigua no quedaba nada. Un lienzo, una tabla, una pintura mural son mucho más frágiles que las piedras de un edificio o el mármol o el bronce de una estatua.
Hasta que se descubrió Pompeya, casi lo único que podía saberse acerca de pintura antigua era lo que contaba Plinio el Viejo en algunos capítulos de su inmensa enciclopedia de todos los saberes y todas las fantasías de su tiempo. Así que los pintores, para cumplir su vocación clasicista, se ven forzados a aceptar como modelos a artistas griegos que ya eran legendarios en la época en que Plinio escribía sobre ellos, y a inspirarse en obras de las que no queda el menor rastro. Quien viera los racimos de uvas deslumbrantes de Juan Fernández, el labrador, captaría la referencia a aquellos racimos que pintaba Zeuxis en Atenas, según Plinio, tan perfectos que los pájaros volaban a ellos para picar las uvas. El espíritu de competencia entre pintores, del que habla tantas veces Vasari, ya dominaba a Zeuxis y a su contemporáneo Parrasio. Los dos habían competido, igual que Leonardo y Miguel Ángel, en los muros de un gran salón de la Signoria de Florencia. Zeuxis había expuesto uno de sus cuadros con uvas y se acercó al que había pintado Parrasio, queriendo levantar la tela que lo cubría, pero se declaró vencido al comprobar que la tela estaba pintada y que la maestría de Parrasio lo había engañado. El logro más alto de un pintor era la mímesis perfecta. Zeuxis pintó a un chico que llevaba al hombro un cesto con uvas y sus admiradores se maravillaban de que los pájaros se acercaran de nuevo a picarlas, pero él no quedó satisfecho. He pintado las uvas mejor que el niño. He pintado la uva mejor que el niño, porque si lo hubiera pintado bien a él, los pájaros se habrían asustado. Apeles pintó un caballo y, temiendo que los otros pintores no lo celebraran, hizo traer también algunos caballos, todos los cuales relincharon ante el animal pintado. Vasari atribuye a Leonardo una capacidad de imitación de lo real tan prodigiosa como la de los pintores antiguos. Imágenes vivamente pintadas que casi violentan los sentidos incautos, dice Pacheco. Leonardo pintó sobre un escudo de madera una cabeza monstruosa, siendo niño todavía, y cuando su padre entró en la habitación, poco iluminada, en la que la guardaba, tuvo un acceso de pánico. En un cuadro de la Virgen, dice Vasari, pintó un jarrón de flores, en algunas de las cuales pintó además gotas de rocío sobre los pétalos, más reales que la misma realidad. No creo que esas gotas pudieran ser tan verdaderas como las que brillan en la superficie de barro estriado del cántaro en el aguador de Sevilla de Velázquez. El retrato y el bodegón se convierten en los desafíos mayores en la prueba de la semejanza. El bodegón es un símbolo de la vanidad del mundo y de lo transitorio de todas las cosas tangibles y de los placeres de los sentidos asociados a ellas. Y también, en su poderío visual, es una celebración de la pura inmanencia y un ejercicio perfecto para la mirada, una trampa tendida a la agudeza de la percepción, un trampantojo. En los bodegones españoles, el marco inferior y el fondo oscuro simulan la oquedad angosta de una alacena. El cuadro con frutos o pequeños animales de tamaño natural colgado en la pared de una cocina parece que abre en ella un espacio verdadero. En un bodegón de dulces de Juan van der Hamen hay 2 moscas. En el lugar en el que estuviera colgado sería difícil a primera vista saber si las moscas eran reales o estaban pintadas, o si la maestría de van der Hamen había logrado con ellas lo que logró la de Zeuxis con los pájaros que se acercaban a picar sus uvas ilusorias. Si una pintura puede engañar a una mosca o a un pájaro o a un caballo, su efecto sensorial puede ser tan admirable como pecaminoso. Ludovico Dolce, el tratadista veneciano que solicitó, no sin cinismo, que se cubrieran por inmorales los desnudos de Miguel Ángel en el juicio final, se complacía en celebrar el efecto afrodisíaco de la Venus de espaldas que abraza a Adonis en aquella poesía de su amigo Tiziano. Dice Dolce, que no se encuentra hombre tan agudo de vista y de juicio que viéndola no la crea viva, o ninguno tan enfriado por los años o tan duro de complexión que no se sienta calentar, estremecer o conmover toda la sangre en las venas. Un retrato muy bueno puede confundirse con la persona a la que representa. Los pintores y sus modelos se complacen en ese juego. Dice el tratadista Pablo de Céspedes, Tiziano pintó al duque de Ferrara y puso el duque su retrato en una ventana y él se puso en otra para gustar el engaño y cuantos pasaban, pensando que era el duque, le reverenciaban con la gorra en la mano. A Diego Saavedra Fajardo, un observador sofisticado de la pintura, un retrato de cuerpo entero de Felipe IV pintado por Velázquez lo impresionó tanto como la presencia del mismo rey.
dice Saavedra Fajardo, estaba con tan curioso movimiento y tal expresión de lo majestuoso y augusto de su rostro que en mí se turbó el respeto y le incliné la rodilla y los ojos. La pose del rey en los retratos oficiales de cuerpo entero es exactamente la misma con la que recibe a los embajadores, hasta el punto de que su inmovilidad durante una audiencia puede confundirse con la de su figura en un retrato, una pálida estatua de cera, con un brillo de cera en la piel. Dice un testimonio: recibió su majestad al embajador en un salón, arrimado a un bufete y en pie, y así estuvo todo el tiempo que duró la función. En el siglo XVII, la estética barroca del desengaño se conjuga con las primeras investigaciones científicas sobre la óptica en una fascinación inagotable por los espejismos visuales, el contraste de las apariencias y la realidad, el esplendor y la mentira del gran teatro del mundo. El inventor del microscopio y el pintor Vermeer vivían a 2 puertas de distancia en la misma calle de Delft. El modo en que Santo Tomás hunde los dedos en la herida de Cristo resucitado, al mismo tiempo que la mira fijamente muy de cerca, en las obras de Caravaggio y en la de su discípulo holandés Matthias Stom, se parece mucho a la curiosidad puramente fisiológica con que los médicos de Rembrandt celebran sus autopsias y sus lecciones de anatomía. Las historias que cuenta Palomino sobre las confusiones provocadas por algunos retratos de Velázquez se parecen mucho a las de Vasari sobre Leonardo y a las de Plinio el Viejo sobre Zeuxis. El éxito social y profesional de su segundo viaje a Roma tuvo mucho que ver con los retratos que pintó de personajes muy significativos de la corte papal, empezando célebremente por el Papa mismo. Dice Palomino: fue a entrar el camarero de su santidad y viendo el retrato, que estaba a luz escasa, pensando ser el original, se volvió a salir, diciendo a diferentes cortesanos que estaban en la antecámara que hablasen bajo, porque su santidad estaba en la pieza inmediata. A su esclavo Juan de Pareja le hizo llevar en Roma el retrato que le había pintado, vestido con la misma ropa lujosa que lleva en él. Retrato y modelo se corresponden tan exactamente que los límites entre la realidad y la ficción se confunden y hasta pueden volverse intercambiables. Juan de Pareja, llevando entre las manos el retrato de Juan de Pareja, es alguien casi tan quimérico como Don Quijote de la Mancha, encontrando en una imprenta de Barcelona un ejemplar de un libro llamado Don Quijote de la Mancha. También es un anuncio y una prueba viviente de la maestría de su señor en el arte del retrato. Pero ni Don Quijote ni las novelas picarescas gozaban de verdadero prestigio literario. Eran demasiado vulgares, llenas de personajes de baja categoría, de escenarios tan innobles como tabernas o ventas, escritas en un lenguaje demasiado cercano al habla común, sin héroes ni heroínas ejemplares, sin rastro de ese alto estilo de declamación que se consideraba propio de la literatura. Un libro así podía tener cierto éxito comercial, pero no ganarle a su autor la protección y el patronazgo de un gran señor, que era su única fuente posible de estabilidad y de rango social. La misma persona cultivada que se riera a carcajadas leyendo las escenas escatológicas de Sancho Panza o los disparates de Don Quijote, o que reconociera en Rinconete y Cortadillo los tipos y los escenarios familiares de Lampa de Sevilla, esa persona no concedería a esos libros un valor literario como el que estaba reservado para los grandes poemas épicos o para las crónicas de héroes militares o de santos heroicos. La mayor parte de las obras que pintó Velázquez en su juventud sevillana, en las que hay una vena documental y popular que nos recuerda las historias picarescas de Cervantes, pertenecen a un género muy desdeñado por los tratadistas, las bambochadas, escenas de costumbres, de gente pobre y pintoresca, ambientadas en cocinas y tabernas, con pícaros, mendigos, criados, esclavos, músicos callejeros, figuras además cortadas por la mitad, sin la nobleza de las de cuerpo entero. Es el mismo repertorio de personajes que aparecen en los entremeses de Cervantes y en las novelas ejemplares más próximas a ellos. También el realismo en la pintura es una cuestión de clase. Solo los que no tienen nada se les puede representar tal como son, para el deleite de personas mejor situadas que ellos, para las que cumplen un papel semejante al de los enanos y bufones en las cortes de los señores. Bruegel pintaba a sus campesinos brutales, toscos y borrachos para la diversión de los burgueses de las ciudades flamencas. Es a los campesinos y no a los señores a los que está permitido representar tirados por el suelo después de una comilona o de una borrachera.
En el Velázquez muy joven ya está esa facultad incomparable de hacer visceralmente suyas las influencias más diversas, lo mismo las del arte que las de la experiencia y la observación de la vida. En Sevilla, en su primera juventud, educado en la disciplina artesanal, en los saberes materiales del oficio, Velázquez pudo ver cuadros y grabados que venían de Holanda, traídos por los comerciantes que participaban en el flujo europeo de las mercancías, justo en la encrucijada del comercio de Indias. Pero también había poderosas conexiones con Italia, con la Italia del norte y con la del Reino de Nápoles, y por ese camino debió de llegar otra influencia igual de atractiva y de fértil, que era el naturalismo de Caravaggio, que incluía no solo el impacto formal, sino la emulación de los procedimientos, la costumbre del pintar teniendo delante el modelo. Eso es algo que llamaba mucho la atención. Pacheco, suegro y maestro de Velázquez, lo dice en su tratado. Así lo hacía Michelangelo Caravaggio. Ya se ve en el crucificamiento de San Pedro con cuánta felicidad. Así lo hace también Giuseppe de Rivera, pues sus figuras y cabezas parecen vivas. Y mi yerno, que sigue ese camino, y también se ve la diferencia que hace a los demás, por tener siempre delante el natural. La crucifixión de San Pedro, que está en la Santa María del Popolo, Pacheco solo la podía conocer a través de un grabado. Así conocería Velázquez esas pinturas religiosas que eran al mismo tiempo desaforados bodegones, o bodegones literales e impúdicos protegidos por una coartada de pintura religiosa. El género lo había inventado Peter Aertsen a mediados del siglo anterior. De un discípulo suyo, Joaquín Beukelaer, hay un ejemplo espléndido en el Prado. Es un bodegón tan desbordante como un puesto de mercado de lujo, pero también es una escena evangélica. Lo casi obscenamente real se ampara en una coartada piadosa. Como a Peter Aertsen, lo que estimula las facultades de pintor de Beukelaer es la sobreabundancia de los alimentos terrenales, ennoblecidos en un entorno de mármoles clásicos que los convierte casi en emblemas paganos de la fertilidad. Los peces, los animales, las hortalizas están representados con un deleite sensual parecido al de las carnes desnudas de las diosas en Tiziano. Pero esas figuras del fondo en las que el pintor ha puesto menos esfuerzo que en el lomo de una liebre o en la opulencia de una coliflor, convierten este despliegue material en una decoración al servicio de lo que de verdad está sucediendo, la historia evangélica camuflada en la riqueza del mercado. De nuevo, lo real es un rodeo, o un pretexto, o un símbolo. De lo que trata el cuadro es de la visita de Cristo a casa de Marta y María, según se cuenta en el Evangelio. Una de las dos hermanas está sentada a los pies del invitado, bebiendo cada una de sus palabras. La otra está agobiada por las tareas domésticas. Se acerca a Jesús para protestar por la indolencia de su hermana, pero él la corrige. Lo que hace Marta, escuchar la palabra sagrada, es más importante que lo que hace ella, ocuparse de la casa y del invitado. La vida religiosa es superior a la vida práctica. En el cuadro de Beukelaer, como lo de su maestro, ha sucedido una inversión que para muchas sensibilidades puede ser escandalosa. Lo importante de verdad en la historia está relegado al segundo plano. A un pintor de educación tan conservadora como Vicente Carducho, estas novedades lo sacaban de quicio. Dice Carducho, hay escenas pintadas con tanta profanidad y desacato que apenas se conocen. Vi los días pasados pintada aquella visita a Marta y María, cercados todos con tanta prevención de comida, de carneros, capones, peces, frutas, platos y otros instrumentos de cocina que más parecía hostería de la gula que hospicio de caridad. Es una gran tristeza que en el museo no haya ninguna obra de las que Velázquez pintó en Sevilla bajo la influencia directa de la escuela de Aertsen y de Beukelaer, mezclada con la del tenebrismo de Caravaggio. Sus bodegones son mucho más frugales, entre otras cosas porque en una cocina popular de Sevilla habría menos abundancia de alimentos que la de un señor o un gran burgués de Holanda. Pero precisamente por eso el efecto de lo real es mucho más poderoso, igual que la sugestión de pobreza evangélica, que ya tiene mucho más que ver con el influjo de Caravaggio y de su religiosidad despojada, penitencial y proletaria. La visita de Cristo a casa de Marta y María de Velázquez, que está en la National Gallery de Londres, procede en línea recta de los modelos de Aertsen y Beukelaer, pero su efecto es de una sobriedad casi dolorosa, muy cercana a la del propio relato del Evangelio. Muy pocas veces ha presentado el arte de ese tiempo o de cualquier otro con tanto respeto a una mujer trabajadora.
Es una criada muy joven, casi una niña, con un ceño de contratiempo infantil en la cara redonda, las muñecas fuertes, las manos de mujer adulta, enrojecidas y grandes, la derecha sosteniendo con vigor el puño de un almirez. Está machacando el aliño para una simple comida popular. Hay 2 huevos sobre la mesa, un plato con pescados, unos ajos, un pimiento seco. El mortero de metal sobredorado, los platos con desconchones, la jarra de barro vidriado, la pared desnuda, podrían ser las de una cocina andaluza de mi niñez, antes de la llegada de los electrodomésticos. En otro cuadro de la juventud sevillana de Velázquez, que está en Dublín, La cena de Emaús, se ve al fondo de una escena principal en la que una criada o esclava negra está ensimismada en las tareas de la cocina, con una concentración y una quietud que nos recuerdan aquel dictamen de Santa Teresa, según el cual Cristo también puede encontrarse entre los pucheros. Aquí la exhibición alimenticia es mínima. En la mesa hay varios cacharros que permiten a Velázquez recrearse en las texturas del latón, el barro cocido, la cerámica, pero lo único comestible que se ve es un ajo. Sí. De la pared cuelga una pequeña espuerta de esparto, que a mí me trae un recuerdo a la vez personal y literario. Ese tipo de espuertas eran frecuentes en las casas y en la huerta de mi niñez, y también se las menciona en las novelas picarescas, y señaladamente en Rinconete y Cortadillo, donde los 2 pícaros, que están en Sevilla, trabajan a un tiempo como esportilleros, es decir, cargadores de las cosas que las criadas compran en el mercado y que ellos mismos se encargan de llevarles a sus casas. La comida que compartieron en la posada de Emaús, Cristo y sus discípulos, sin duda tenía más que ver con los pobres alimentos en la cocina de Velázquez que con las grandes cataratas de abundancia en los bodegones de Beukelaer o en los más lujosos todavía de Adriaen van Utrecht. Francisco Pacheco observa esa moda con una distancia ecuánime, visiblemente recelosa. Dice Pacheco: otros se han inclinado a pintar pescaderías con mucha variedad, otros aves muertas y cosas de caza, otros bodegones con diferencias de comida y bebida, otros figuras ridículas con sujetos varios y feos para provocar a risa. Y todas esas cosas, hechas con valentía y buena manera, entretienen y muestran ingenio en la disposición y en la viveza. En las jerarquías estéticas y sociales del clasicismo que Pacheco profesaba, el bodegón trata de una materia demasiado baja para ser de verdad respetable, y el retrato está demasiado sujeto a las imperfecciones de lo real como para aproximarse a la belleza canónica. Pero Pacheco, como ya sabemos, sentía debilidad por su yerno y discípulo, y eso alentaba en él una amplitud de miras que en otros campos le faltaba. ¿Los bodegones se deben estimar?, se pregunta. Claro que sí, si son pintados como mi yerno los pinta, alzándose en esta parte sin dejar lugar a otro, y merecen estimación grandísima. Pero el prejuicio contra la imitación de lo natural es muy arraigado y está en la raíz de la condescendencia, para nosotros inverosímil, con que durante mucho tiempo fue tratado Velázquez, y de las valoraciones comparativamente modestas de sus cuadros a lo largo de siglos en los inventarios de las colecciones reales. Vicente Carducho desprecia al pintor, comillas, que fuera mero imitador del natural exterior, desnudo de preceptos y conocimientos. El lugar de la pintura con respecto a la realidad se parece mucho al que le atribuye Aristóteles a la poesía, según una doctrina que tenía plena actualidad hacia principios del siglo XVII y de la que Cervantes se hace eco más de una vez. La historia, dice Cervantes, aludiendo a Aristóteles, cuenta las cosas como fueron, la poesía tal como pudieron o debieron ser. La facultad de representar con precisión lo inmediato y visible, las cosas tal como son, merece un extraño desdén. Dice de nuevo Carducho: los copiadores del natural tienen tan poco mérito como los actores que repiten de memoria un discurso. ¿Cómo puede pretender ningún pintor acertar a hacer obras heroicas con solo imitar el natural bruto y lleno de imperfecciones? En 1633, cuando publicó su tratado, Carducho era un pintor establecido y correcto, heredero de la tradición manierista de la Florencia en la que había nacido, y alarmado por la irrupción en la corte de jóvenes como Velázquez, que le parecían contagiados por las innovaciones escandalosas de Caravaggio. Dice Carducho: algunos, sin más esquicios, sin dibujos, con un yesillo, sobre un lienzo empinado, tantean lo que han de hacer, lo cual van de una vez y sin borrar nunca, pintando con el natural delante, a quien simplemente copian, y tal vez sucede haber acabado la mitad de una figura sin haber determinado cómo ha de ser la otra mitad.
la jerarquía del arte de ese momento, que alguien pinte sin tener un dibujo previo, como hacía Caravaggio, es completamente escandaloso, ¿no? Antonio Palomino alude de manera ambigua a los recelos o las opiniones negativas de otros contemporáneos hacia Velázquez. Hasta después de muerto lo persiguió la envidia, dice Palomino. Anton Mengs, que trajo a la corte de Madrid el gusto neoclásico, admiraba las proezas técnicas de Velázquez, pero no le veía envergadura de verdadero maestro. En 1800, Ceán Bermúdez, el primer historiador ilustrado del arte español, amigo de Goya y de Jovellanos, tiene sobre Velázquez un juicio al mismo tiempo condescendiente y admirativo. Dice Ceán Bermúdez: convengamos en buena hora con los que dicen que don Diego Velázquez no fue más que un naturalista. Pero ¿quién le igualó en esa clase? En su mimetismo del siempre imperfecto espectáculo de lo real, Velázquez habría usado medios mecánicos. Sigue diciendo Ceán Bermúdez: convencido de que la pintura no es más que una exacta imitación de la naturaleza, se propuso apurar todos los caminos para observarla y halló el más seguro de la cámara oscura, que transforma la naturaleza en pintura, es decir, que presenta la naturaleza pintada con todas las reglas del arte. Entre los muchos centenares de cuadros que se seleccionaron en las colecciones reales para ser enviados al Museo Napoleón de París, no estaban las Meninas. Tampoco se las llevó José I en el enorme botín con el que salió de Madrid camino de Francia, con su ejército en retirada. Las Meninas y Don Quijote de la Mancha probablemente son las dos invenciones más altas del arte literario y de la pintura española, pero sus destinos empezaron siendo muy distintos. Cervantes no dejó la menor influencia reconocible en sus contemporáneos españoles, ni en más de 2 siglos y medio, hasta que empezó a publicar Galdós. Don Quijote de la Mancha no fundó ninguna tradición narrativa en España, pero en Europa, en Francia y más todavía en Inglaterra, fue el origen de un caudal asombroso de novelas. Defoe, Fielding, Sterne, Dickens son lectores e imitadores apasionados de Cervantes. En Estados Unidos lo vindicaron como un modelo nada menos que Herman Melville y Mark Twain. Las Meninas, que solo lleva ese título bastante arbitrario desde 1843, fue durante siglos una obra maestra secreta. El elogio apasionado de Palomino es un hecho aislado que no tuvo consecuencias. Palomino era un pintor y un tratadista retardatario, anclado en el barroco tardío, en un aristotelismo rancio, una reliquia de otros tiempos en la Europa de la Ilustración. La obra seguía en una de las instancias privadas del rey en el Alcázar y luego estuvo en el Palacio Nuevo, donde tampoco parece que llamara mucho la atención. Théophile Gautier la vio en 1844, ya aquí en el museo. Miró esa escena entre críptica y banal y preguntó con ese dejo de agudeza francesa: ¿pero dónde está el cuadro? Gautier traía en su equipaje la primera cámara fotográfica de la que hay noticia que hubiera en España. No le pareció que estaba viendo un cuadro, porque lo que veía era como uno de esos fragmentos instantáneos y literales de la realidad que fueron posibles gracias a la extremada definición de los daguerrotipos. Como ha apuntado uno de los grandes contempladores de Velázquez, Jonathan Brown, las primeras muestras de aprecio pleno por las Meninas coinciden hacia final del siglo XIX con el ascenso estético y social y los avances técnicos de la fotografía. Ese juicio prolonga un antiguo malentendido, el de que Velázquez no fue más que un naturalista, aunque ahora dándole la vuelta. Ahora es ese naturalismo el que se celebra, más aún cuando se añade a él la superstición nacionalista de lo que parecería propio del arte español, según las prestigiosas construcciones intelectuales de Ortega y Gasset, Unamuno, Azorín, Eugenio d'Ors, etc., todos ellos buscadores de las esencias del alma española. Lo esencial del arte español o la literatura española sería el realismo, porque a los españoles no se le dan bien las ideas abstractas. En todo esto solo hay una cosa cierta. En ninguna otra obra de Velázquez, ni quizás de ningún otro pintor, la sugestión de lo real es tan poderosa, el engaño a los ojos tan amado por los pintores y los aficionados del siglo XVII, el trampantojo de ese gran espacio que se extiende a un fondo entre de claridad y penumbra, y el otro engaño o el espejismo más hipnótico todavía, no el del espacio sino el del tiempo, la palpitación de un instante único que acaba de suceder y que ahora mismo va a extinguirse, las miradas y los gestos detenidos, en el trance exacto en el que algunos acaban de ver algo y otros están a punto, pero todavía no. Sin ese tamaño enorme, el efecto no se conseguiría.
El espacio interior e ilusorio del cuadro se extiende hacia adelante para abarcar a quien lo mira. Ahora Las Meninas preside una sala enorme, entronizada en el lugar de privilegio del museo y en la cima de la historia del arte. Ese que está ahí soy yo. Una foto que me hizo Elena Zenalmón. Entronizado en el lugar de privilegio del museo y en la cima de la historia del arte, rodeado de un cortejo de obras maestras, como una corte que rinde homenaje al monarca absoluto. Es preciso el esfuerzo de imaginarlo en una sala mucho más pequeña, de dimensiones nobles, pero también domésticas. Esa pieza de despacho en el cuarto bajo de Su Majestad, donde la vio Antonio Palomino. Según el espacio era menor, aumentaría la presencia del cuadro, su condición de gran trampantojo, acentuada por la familiaridad de la arquitectura, de las formas de las ventanas, los cuarterones de las puertas, la penumbra en las horas del día, la claridad de las velas cuando se hiciera de noche. Quien entraba en la habitación podía sentir que estaba entrando en el cuadro. Quien miraba el cuadro estaba viendo un espacio y una atmósfera muy parecidos a los de la realidad. En el momento mismo de entrar, casi todas las miradas estaban volviéndose hacia el visitante. Hay quien vive siempre alerta y ve algo de inmediato, y quien está demasiado absorto o aturdido, o hablando tanto que no mira a su alrededor, y gesticula mientras habla, y ni siquiera observa a la persona a la que se dirige, que ya está en otra cosa, en esa presencia que acaba de irrumpir, también desde un fondo de penumbra, porque la luz natural viene del otro lado, del interior de la pintura. Dice Palomino, el pavimento es liso, y con tal perspectiva que parece se puede caminar por él. Hay un malentendido fundamental en las obras maestras, en los clásicos rodeados de reverencia. Son tan conocidos superficialmente que han quedado despojados de la originalidad radical que tenían cuando aparecieron, de ese shock of the new que decía... Me acuerdo de mí que decía. Que ahora se celebra tanto en el arte contemporáneo. Robert Hughes. La capacidad de ruptura, el deslumbramiento y la perturbación de la novedad. Uno cree que conoce Las Meninas, igual que cree conocer Don Quijote de la Mancha, o el Don Giovanni de Mozart, o la Novena Sinfonía de Beethoven, o los fusilamientos de Goya. De modo que los da por supuestos y ni los lee, ni los mira, ni los escucha de verdad. La sorpresa viene cuando por algún motivo les presta verdadera atención. Se vuelve hacia ellos como si los estuviera descubriendo, fijándose de verdad en su textura, en su riqueza, en todo lo que la costumbre y la distracción le habían superpuesto, como esas capas de suciedad, barniz y torpes repintes que han apagado los colores y ensombrecido las formas de un cuadro de hace 5 o 6 siglos. Hay que mirar con todo lo que uno sabe y al mismo tiempo hay que hacerlo con los ojos limpios. Hay que detenerse delante de la obra y que observarla en una especie de silencio interior, porque lo que la obra nos dice nos lo va a decir en silencio. Si es posible, hay que llegar al museo justo cuando acaban de abrirlo, en esos primeros minutos preciosos en los que casi no hay visitantes todavía en las salas. Como es un tiempo muy breve, hay que conocer bien el itinerario para concentrarse en una sola obra. Ahí está esperando ese instante justo, ese ahora mismo que ya estuvo en un lugar preciso en el laberinto complicado y sombrío del Alcázar de Madrid. En el momento en que llegas, algunos de los personajes han advertido tu presencia. Velázquez, la infanta, una de las damas de compañía, que empieza a inclinarse hacia ti, el perro soñoliento, el aposentador que acaba de abrir para que pases tú dentro de un momento la puerta del fondo, esa mujer enana que te ha visto una fracción de segundo después, porque solo le ha dado tiempo a llevarse la mano al pecho, ese hombre de facciones dudosas que no está haciendo caso a la dueña gesticuladora que habla a su lado. Velázquez ha utilizado el tamaño, la escala, la complejidad de composición, la variedad de personajes de esos cuadros de historia que gozaban del prestigio más alto en la jerarquía de la pintura. Justo ese género que sus adversarios lo acusaban de no dominar. Ha compuesto una historia, pero no se sabe qué historia es. Le ha dado las dimensiones de un cuadro de gran aparato, de historia sagrada, de mitología o de batallas, pero aquí no parece que esté ocurriendo nada. En el Don Quijote de 1605, Cervantes inventa situaciones que parece que van a convertirse en aventuras y suceden y terminan sin que ocurra nada más que el fluir sin énfasis de la vida real. Un fragmento de esa realidad está presentando aquí Velázquez, como en un cuadro holandés de la misma época, o como en aquellas escenas de costumbres populares que pintaba de joven. Está bien detenerse delante del cuadro y observar todo eso, imaginar en silencio el instante de realidad fotográfica.
Esta vez me fijo en algo a lo que no había prestado antes mucha atención. El costado de ese lienzo enorme, tan alto como el cuadro real, con los márgenes clavados en el bastidor, la sólida carpintería del armazón de un cuadro. Es verdad que Velázquez está vestido con la pompa de su cargo y su rango cortesano, que le importaban tanto, y que parece absorto en la pura especulación intelectual de la pintura. Pero aún así, el bastidor de madera, los clavos, el lienzo de bordes irregulares y ásperos resaltan la materialidad del trabajo, igual que ese pincel que tiene en una mano y que esa paleta con los colores frescos, la evidencia de una tarea en marcha, que solo la aparición del espectador ha interrumpido. Don Quijote de la Mancha es un retrato de la vida real que hasta entonces se había quedado fuera de la literatura, y también es una reflexión sobre la literatura y una celebración de las posibilidades de fantasía que hay en ella. En la precisión de lo concreto, de lo tangible, de lo instantáneo, Velázquez está ofreciendo también, inseparablemente, un elogio del rigor intelectual y del supremo espejismo de la pintura. Muchas gracias. Como los otros días, si alguien quiere hacer algún comentario o algo, estamos disponibles. Bueno, pues nada. Bueno, pues la próxima semana empezaremos donde hemos terminado hoy, en ese reverso del lienzo. Muchas gracias.